Hola gente bella, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo emigrar de Cuba a Canadá. Muchas personas han estado interesadas en este tema y hoy les daré un paso a paso sobre cómo hacerlo. Estos pasos también pueden servirte si estás en otro país, pero quizás para ti hay condiciones que pueden facilitar otra estrategia migratoria, no siendo así el caso de los cubanos que se encuentran en Cuba. Comenzamos. Paso número 1 y piedra angular de todo proceso. Lo primero que deben hacer es investigar los requisitos de inmigración canadiense. Esto incluye los requisitos de educación, experiencia laboral, idioma y antecedentes penales. ¿Dónde encuentran toda esta información sin ser estafados? Lo van a encontrar en el sitio oficial de Inmigración Canadá. Se los dejo aquí en la descripción del video y en el primer comentario. Yo comprendo que en Cuba el acceso a internet es muy difícil, caro y muy lento, pero gente bella tienen que comenzar a hacer un presupuesto de datos para su proyecto de inmigración y priorizar este tipo de contenido. Lo bueno es que ya no tienen que ir a la Embajada de Canadá hasta tener aprobada la visa canadiense. Recuerden que Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios y que casi todos tienen diferentes ventajas y peculiaridades en temas de inmigración según las necesidades en recursos humanos y las peculiaridades del mercado laboral en cada una de ellas, por lo que tú pudieras aplicar al programa de candidato provincial. Es importante conocer los requisitos de inmigración canadienses e investigar los diferentes tipos de visas y permisos de trabajo que ofrece Canadá para determinar cuál es el más adecuado para ti. Esto puede depender de factores como tus habilidades, tu educación, tu experiencia laboral y otras circunstancias personales. Por ejemplo, si eres un profesional con habilidades altamente especializadas, es posible que la vía que te convenga sea solicitar una visa de trabajador calificado. Pero quizás el puntaje que acumula tu perfil no sea suficiente para calificar al programa de Express Entry o a los programas de residencia permanente para trabajadores calificados. Entonces, en este caso, podrías valorar la vía de estudios y solicitar una visa de estudiante. Si tienes familiares en Canadá, digas un novio, novia, esposo, esposa, mamá o papá si tienes menos de 18 años que pudieran patrocinarte, es posible que puedas solicitar una visa de residencia permanente. Recuerda que los hermanos, tíos, primos o abuelos no clasifican al patrocinio familiar, pero podrían aplicar a una visa de turismo. Y ojo aquí, bajo la visa de turista solo pueden permanecer en Canadá hasta 6 meses y una vez en Canadá podrían prolongar este tiempo. No sé cuánto tiempo podría prorrogarse, pero sé de personas que llevan más de 2 años legalmente en Canadá prorrogando la estancia. Aquí debo acotar también que con el permiso de turista no está permitido trabajar. Para esto necesitas solicitar un permiso de trabajo y cumplir los requisitos del mismo, como tener una oferta laboral de un empleador canadiense que te provea el llamado LMIA o estudio del impacto en el mercado laboral, si así lo requiere la profesión para la cual estás aplicando. La ventaja que tendría de venir como turista es que ya estando aquí, si eres una persona extrovertida y con buenas capacidades de comunicación, o si eres alguien luchador como decimos en Cuba, aquí tienes más posibilidades de conocer a un empleador y convencerlo de que tú eres la persona que necesita para su negocio. Para esto necesitas saber bien cómo son los trámites para que puedas asistir al empleador en el caso que éste no conozca del tema y no le convenga contratarte por lo difícil que le parezca esto. Yo les estoy preparando un video con más detalle sobre cómo lograr que un empleador te contrate, pero puedes ir viendo este video que te dejo en la descripción para que comiences a entender por dónde va la cosa. Toda esta información la vas a encontrar también en francés o inglés en el sitio web oficial de Inmigración Canadá, pero de manera bien neutral y poco explicativa. Y para alguien que revisa el sitio por primera vez, vas a tener el sentimiento de que no entiendes nada. Pero no te preocupes, porque todos hemos pasado por esa misma sensación. A medida que te vayas informando, vas a ir conociendo las palabras técnicas y poco a poco vas a convertirte casi en un experto del tema. Si quisieras cortar camino y tienes el dinero para hacerlo, puedes pedir una cita con un consultor o asesor en Inmigración Canadá. Estas son personas que han estudiado para esto y están calificados para hacerlo y pueden ayudarte a planear una estrategia migratoria que vaya acorde a cada caso, por lo que yo lo considero una inversión.
Hoy en día ya esto puedes hacerlo por internet y ellos pueden ayudarte a entender el proceso, con lo que al final ahorrarías mucho tiempo y dinero.